Buenas. Continuando el módulo de citogenética, vamos a hacer inicialmente un breve repaso de la parte final de la clase anterior. Primero, recordar qué es el cariotipo. Recuerden que dijimos que el cariotipo es el ordenamiento de los cromosomas tomando en cuenta dos criterios: el tamaño y la posición del centrómero. Aquí tenemos el cariotipo de un varón normal. Recuerden que les dije que habían bandas oscuras y bandas claras. Este es un varón normal. Si contamos, hay 46 cromosomas, hay un X y hay un Y. Este es el cariotipo de una hembra normal o de una mujer normal. Nuevamente, 46 cromosomas y hay 2 cromosomas X. Ok, ahora vamos a ver un poco del bandeo cromosómico. El bandeo cromosómico son técnicas citogenéticas que se utilizan para poder identificar regiones específicas dentro de los cromosomas. Entonces, las primeras son las bandas G o bandas de Jensa. Las bandas de Jensa tiñen la heterocromatina oscuro y la eucromatina claro. Esto ya lo vimos en el módulo anterior. Entonces, cada vez que veamos una banda oscura es heterocromatina y cada vez que veamos una banda clara es eucromatina. Esto es muy bonito. Miren que aquí está un ideograma que, como les dije, es una representación ideal gráfica de los cromosomas y está representado como si fuera un bandeo G. Y dése cuenta cómo corresponden las bandas oscuras del ideograma con la banda oscura del cromosoma propiamente dicho. Entonces, banda G, bandas de Jensa, heterocromatina oscuro, eucromatina claro. Después tenemos las bandas R o bandas reversas, que no son más que un negativo de las bandas G. Entonces, si las bandas G tiñe la heterocromatina oscuro, las bandas R tiñe la heterocromatina claro. Si las bandas G tiñen la eucromatina claro, acá las bandas R las tiñen oscuro. O sea, es un negativo de las bandas G. Acá tenemos las bandas NOR. Se llaman NOR porque tiñen las regiones organizadoras del nucleolo. Y las regiones organizadoras del nucleolo son ARN. ¿Dónde conseguimos ese ARN? Lo conseguimos exactamente en los satélites de los cromosomas acrocéntricos. Recuerden que en el módulo anterior les dije que se tenían que aprender cuáles eran los cromosomas acrocéntricos porque ellos nos iban a dar un tipo específico de translocación que son las translocaciones robertsonianas. ¿Y cuáles son los cromosomas acrocéntricos? 13, 14, 15, 21 y 22. Tradicionalmente se tiñen los cromosomas a blanco y negro, fotografía blanco y negro. Pero existen técnicas recientes que pueden teñir los cromosomas a colores. Y así existen técnicas citogenéticas como el FISH multicolor, en el cual cada cromosoma se va a teñir de un color diferente, como lo vemos acá. Y esto nos sirve para identificar específicamente un área cromosómica o un cromosoma. Esta gráfica es supremamente interesante y dése cuenta cómo va aumentando exponencialmente a partir de, aquí se da de la madre, de los 30 y 35 años. Esto es cómo aumenta la frecuencia de síndrome de Down a medida que aumenta la edad de la madre. Entonces, dése cuenta cómo a partir de los 30 años la curva comienza a despegar hasta un pico ya después de los 45 años. Esto es debido, hay varias hipótesis que dicen ellos actualmente. La más aceptada es la hipótesis de la doctora Golden o de la microcirculación comprometida, que durante los seminarios se les van a dar. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque hay un problema, un fenómeno que es el llamado de no disyunción. La no disyunción es una alteración en la separación de los cromosomas homólogos si ocurre en meiosis 1 o de las cromátidas hermanas si ocurre en meiosis 2 o en mitosis. Acá vamos a ver qué ocurre cuando la no disyunción ocurre en meiosis 1. Acá tenemos una espermatogonia
que se divide. Ella se divide, un cromosoma debe ir para una célula y el otro cromosoma debe ir para la otra célula, cromosoma homólogo. En este caso, los dos cromosomas se van a ir para una misma célula. La otra célula no va a tener ese cromosoma específico. Entonces, esa que lleva los dos cromosomas posteriormente entra en meiosis 2 y las cromátidas se van a separar. Una cromátida para una célula, una cromátida para otra célula, una cromátida para una célula y la otra cromátida para la otra célula. Pero ya, suponiendo que fuera cromosoma 21, acá tenemos 2,21, o sea, vamos a tener como resultado un gameto con dos cromosomas 21. Todos los demás cromosomas se segregan adecuadamente. Y acá, como no hubo cromosoma 21, por supuesto, las dos células hijas no van a tener, después que termine la meiosis 2, no van a tener cromosoma 21. Si este espermatozoide fecunda, es disómico, que tiene dos cromosomas 21, fecunda un óvulo que ya lleva un cromosoma 21, va a dar como resultado una trisomía. Y si fecunda al óvulo aquel que no tiene cromosoma 21, o sea que es nulisómico, vamos a estar en presencia de una monosomía. Les adelanto que las únicas monosomías completas, viables, son las monosomías del X. Las monosomías de los autosomas no son viables. Entonces, dése cuenta que cuando hay una no disyunción en meiosis 1, el 100% de los gametos son anormales. 50% va a ser disómico, que va a dar como resultado una trisomía, y 50% va a ser nulisómico, que va a dar como resultado una monosomía. Cuando la no disyunción ocurre en meiosis 2, miren qué interesante, aquí hubo una separación adecuada, una segregación adecuada de los cromosomas homólogos, uno en una célula y el otro en otra célula, y después ocurre la no disyunción en una de ellas, en este caso la superior, ¿verdad? Las cromátidas, las dos cromátidas hermanas se van a una célula y la otra no va a tener. La otra célula sí va a tener una segregación normal. Entonces vamos a tener que aquellas que tienen las dos cromátidas va a ser un gameto disómico y aquellas que le falta la cromátida va a ser un gameto nulisómico, con las consecuencias que antes habíamos dicho. Si ese disómico fecunda un óvulo que ya lleva un cromosoma, que es monosómico, vamos a tener como resultado una trisomía. Si es el nulisómico, vamos a tener como resultado una monosomía. Y acá fue totalmente normal. Este espermatozoide va a fecundar este óvulo y vamos a tener descendencia normal disómica en cada uno de ellos. Entonces, cuando la no disyunción ocurre en meiosis 2, el 50% de los gametos es anormal y el otro 50% es normal. De los anormales, 25% va a ser disómico, que va a dar como resultado una trisomía, y 25% va a ser nulisómico, que va a dar como resultado una monosomía. Entonces, recapitulando, cuando la no disyunción ocurre en meiosis 1, el 100% de los gametos va a ser anormal, 50% disómico, que va a dar como resultado una trisomía, y 50% nulisómico, que va a dar como resultado una monosomía. Cuando ocurre en meiosis 2, ¿verdad? El 50% de los gametos van a ser anormales y el otro 50% va a ser normal. De esos anormales, 25% va a ser disómico, que va a dar como resultado una trisomía, y el otro 25% va a ser nulisómico, que va a dar como resultado una monosomía. Esto nos sirve para separar, porque ya vamos a hablar de una cosa diferente. Si ustedes son acuciosos, se van a dar cuenta de que aquí existe un pequeño puntico, y ese pequeño puntico me hace decir a mí que este individuo tiene dos cromosomas X. Si fuera una persona normal, sería una hembra normal 46XX. Entonces aquí se ve este puntico, y eso es lo que se conoce como cromatina sexual o corpúsculo de Barr. Ahora, ¿qué es ese corpúsculo de Barr? Ya lo vamos a ver. Ese corpúsculo de Barr no es más que un cromosoma X que se ha condensado. Ahora, ¿por qué se condensa ese cromosoma X?
Las mujeres tienen 2 cromosomas X y nosotros los hombres tenemos uno solo. Pero eso no quiere decir que las enzimas y proteínas que se codifican a partir de genes que se encuentran en el cromosoma X, las mujeres van a tener el doble que nosotros los hombres. No. Generalmente obtienen la misma cantidad de enzimas y proteínas estructurales de los genes que son codificados. ¿Por qué? Porque uno de los cromosomas X se inactiva. Y eso es lo que se conoce como la hipótesis de Marie-Lyon, que fue propuesta en el año 1961. No es Mary Lyon porque ella era francesa, entonces es Marie-Lyon. Entonces en 1961 ella propuso esta hipótesis que decía que el cromosoma X condensado, que es el corpúsculo de Barr o cromatina sexual, es un cromosoma X inactivo, que esa inactivación ocurre tempranamente en blastocitos y es al azar. Ahora, ¿qué importancia tiene que sea al azar? Porque, siguiendo lo siguiente, una vez inactivado el mismo cromosoma X, se seguirá inactivando ese mismo cromosoma X en todas sus células hijas. Entonces, al hacer al azar, algunos cromosomas X inactivos son paternos y los otros cromosomas X son maternos. Pero a partir de allí, si se inactivó un cromosoma X, todas las células que se deriven de esa va a tener inactivo el mismo cromosoma X paterno, y si en otra se inactivó el cromosoma X materno, todas las células que se originen a partir de allí van a tener el mismo cromosoma X materno inactivado. Y por eso es importante que ocurra al azar. Y eso hace que las mujeres sean génicamente mosaicos, o sea, sean mosaicos génicos. Yo le puedo adelantar que esta gata es una hembra. Y es una hembra, ¿por qué? Porque el pelaje o el color del pelaje de estas gatas se hereda a través de un gen en el cromosoma X. Y si es un gen en el cromosoma X, los machos van a tener siempre un solo color. O son negros, o son pardos, o son blancos. Pero no pueden tener varios colores. En cambio, las hembras pueden tener en una parte activo el cromosoma, el gen que codifica para el pelaje blanco, y en otros sitios activo el gen que codifica para el pelaje oscuro. Y por eso uno fácilmente puede identificar que esta gata, o mejor dicho, que esta especie de gato es una hembra. Acá está por qué ocurre molecularmente eso, sin embargo, no lo vamos a explicar en este momento. Y aquí está lo que ya les he dicho, que las mujeres son mosaicos génicos naturales, en los cuales aquí tenemos unos ejemplos, que son genes o proteínas que son codificadas por genes que se encuentran en el cromosoma X, que son la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la piruvato quinasa, en los cuales en unos tiene activo, suponiendo que A sea el alelo paterno, y en otros tiene activo el alelo materno, por la inactivación preferencial de uno de los cromosomas X, paterno o materno. Y lo mismo ocurre con la piruvato quinasa. Nuevamente explicando la parte molecular. Ya les he dicho que la heterocromatina en las bandas G se tiñe de oscuro y la eucromatina se tiñe claro. En las bandas R dijimos que ocurre al revés. Acá tenemos ejemplificado unos cromosomas que ya vimos en el módulo anterior, que los cromosomas tienen brazos cortos, brazos largos, centrómeros, telómeros. Cuando ya ha ocurrido la división celular, vamos a tener cromátidas hermanas. Una hembra normal, un varón normal.